Lo decíamos, el viernes en el Hospital Municipal se desarrolló una jornada de capacitación titulada ¿Cómo comunicamos las buenas y las malas noticias? Y justamente para ahondar un poquito en este tema estamos con nuestras próximas invitadas. Tenemos a Mabel Dexter, que es pediatra, endocrinología infantil, especialista en esa área. Buenos días, Mabel. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y estamos con Leticia Crotter, que es de psiquiatría infanto-juvenil. Bueno, buenos días también, Leticia, Mabel. Estuvieron las dos participando en esta capacitación. Bueno, ¿cómo fue que surge la idea? Bueno, un poco, digamos, en general, últimamente desde las propias dificultades que uno puede tener, planteamos la posibilidad de hacer jornadas de capacitación que no sean meramente, digamos, de una enfermedad, sino, por ejemplo, en este caso, de cómo poder comunicar esas, digamos, esas situaciones a nuestros pacientes y a las familias de estos pacientes. Y así surge de propias dificultades, realmente, decir, bueno, preparémonos mejor en comunicarnos, en dar esas malas noticias que en general todos los días nosotros nos enfrentamos a dar un diagnóstico que no es agradable, a decir estamos frente a una enfermedad crónica, que por ahora no tiene curación, cómo se lo decimos. Nuestros pacientes son niños, son adolescentes, mirar hacia el futuro y pensar en una enfermedad para toda la vida también es muy difícil, y como padres yo me imagino que también. Entonces nosotros, como objetivo del servicio, más allá de hacer un diagnóstico correcto, implementar un tratamiento, pensamos que era necesario que fundamentalmente no solamente para nosotros, sino para los jóvenes que están en formación y que en ocasiones la facultad no nos forma en este aspecto, poder ofrecer estas jornadas de capacitación. Bien, y vino gente de Buenos Aires. Vino gente de Buenos Aires, del Hospital Italiano de Buenos Aires, a dar esta charla, que ellos realmente tienen mucha experiencia en cómo comunicar estas noticias. Tener en cuenta, por ahí uno de los primeros encuentros que hicimos es respecto a la calidad de vida del paciente, ¿no? No quedarnos solo, como decía Mabel, en un diagnóstico correcto, sino poder acompañar y contener a la familia y a los niños y adolescentes que atraviesan estas enfermedades, que en general son enfermedades crónicas, ¿no? Y que se hace bastante traumático para toda la familia. Sí, tomar al ser humano, al paciente, como un complejo, ¿no? De muchas cosas que infieren, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Bien, como médicas, ¿no? Como especialistas en estos temas, sobre todo vinculados a los chicos, ¿qué desafíos notan? ¿Qué cuestiones les han pasado? ¿Qué dificultades notaron? Y, por ejemplo, la presencia de Internet es, en algunos momentos es valioso y en otros no tanto, porque, digamos, no olvidemos que si bien facilita algunas cosas en la información, es totalmente descarnado leer cuando nosotros hablamos de algún síntoma y ellos van a buscar ese síntoma y encontrarse con un diagnóstico que puede ser de lo más leve a lo más grave. Esto lo tenemos que tener nosotros, es decir, nuestra función es poder informar, decir y digamos, y tener un lenguaje tan fácil como para que nuestro interlocutor, la familia, nuestro paciente pueda entender de qué se trata. ¿Hay una serie de pasos para poder, algún protocolo o alguna guía, entre comillas, como para poder comunicar una noticia tal vez no grata, ¿no? Una mala noticia? Por ahí una de las cosas que presentaba la gente del Italiano, hay un protocolo que yo no recuerdo muy bien, sí, entre comillas, que tampoco es para que uno lo aprenda de una manera matemática, pero muy interesante como para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Esto que decía Mabel respecto al lenguaje, cómo uno da la noticia, qué palabras va a utilizar. Los médicos estamos muy acostumbrados a hablar con un cierto lenguaje que nos parece que todos nos entienden y en sí no es así. No. Claro, ¿viste? Entonces el paciente queda así como diciendo, ¿qué me dijo? ¿Es interesante? ¿Es grave? ¿Es leve? ¿Qué es lo que me está pasando? Eso hace que a veces no entiendan lo que uno está diciendo. Otra cosa también es importante, ¿qué sabe el paciente? En general, cuando uno va a dar un diagnóstico, el paciente ya tiene una idea de que algo está pasando y es importante saber primero qué sabe esa persona para nosotros poder dar esta noticia. Esto que decía Mabel de Internet. Realmente Internet es una herramienta muy valiosa, pero bueno, a veces... depende cómo se utilice, ¿no? Todo, como todo, ¿no?
A mí me ha pasado de pacientes o de padres que vienen con las hojitas impresas de internet. Vi esto en internet. Vi esto en internet, visto, bueno, ¿cómo remo esto ahora como para explicar qué es lo que dice realmente ahí, ¿no? Digamos, creo que los pasos a tener en cuenta, sobre todo, es quién tenemos adelante, ¿no? Y cómo poder comunicar esto que nosotros queremos comunicar desde un lugar ameno, por más difícil que pueda llegar a ser la noticia, ¿no? Que ellos puedan sentir la contención que nosotros podemos brindar, más allá del diagnóstico y del tratamiento que tengan que realizar, ¿no? Que a veces es muy complicado. Y la comunicación también con la familia, me imagino. Sí, ¿no? sí, la familia para nosotros es el recurso más importante, porque este paciente, nuestra intención es que cuanto antes pueda volver a su lugar, a su casa, a la escuela, al club, es lo mejor para ese paciente. Y bueno, y el que va a tener que estar con nuestro paciente va a ser su familia, que es lo mejor para él. Con lo cual, darle herramientas a la familia, contener a esa familia también es nuestra función, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hicieron hincapié, que por allí uno intuitivamente lo tiene, pero bueno, que uno lo sacó a flote y dijo, no, esto es así como yo pensaba, es la propia historia, ¿sí? Nuestra propia historia, porque nosotros tenemos una historia, y la historia de nuestras familias, ¿no? Es decir, cuando a un paciente se le dice, por ejemplo, bueno, su hijo empezó con diabetes, siempre hay que pensar que posiblemente tengan un familiar que tiene diabetes. ¿Y qué le pasó a ese familiar que tiene diabetes? Y si lo asocia este diagnóstico con este familiar que quizás no tuvo la conducta adecuada, que tiene una historia de complicaciones, de secuelas, y uno poder decirle, mire, si usted se cuida, si usted cumple con algunas de nuestros, digamos, diagnósticos, de nuestros... no me sale la palabra. Sí, que las recomendaciones. Recomendaciones, exacto. Seguramente su calidad de vida va a ser diferente de la de su familia. Pero bueno, esto también lo tenemos que poner en práctica. Y no sentirnos mal cuando uno se siente movilizado. Es decir, uno es, digamos, uno es tan humano como su paciente. Exactamente. Y ahora la medicina tiende a, digamos, que nosotros estemos al mismo nivel de los pacientes. Antes, en la época que yo estudié, hace muchos años, realmente el médico estaba en un nivel superior. Y ahora nosotros, para un mejor rapport, nos ponemos al nivel de nuestro paciente. ¿Qué nos pasaría a nosotros con una noticia así? ¿Les han pasado reacciones difíciles en algunos casos de la familia o de los propios pacientes? ¿Han tenido situaciones? Sí, se van teniendo situaciones difíciles, muchas veces situaciones de negación, ¿sí? A mí me ha pasado de hacer un diagnóstico y después el mismo paciente no venir más, ir a otros profesionales y después de varios años volver y me enteré que tengo tal cosa, pero esto ya lo hablamos hace mucho tiempo atrás. Esto tiene que ver con el paciente, quizá con uno también, yo hago mea culpa de esto, ¿no? Quizá cómo yo transmití en ese momento la noticia, bueno, no pudieron tomarlo, ¿no? Y necesitaron de ir a otros lugares como para poder manejar esto. El tema de la negación, el tema de la ansiedad, de la angustia, de no querer hacer el tratamiento. Esto que decías vos, a nosotros creo que se nos complica bastante porque trabajamos con niños, no con adultos. Claro, entonces tenés que trabajar con el niño y con la familia, claro, ¿no? Esos son también, los factores. Sí. Yo creo que cualquier noticia de este tipo ante una enfermedad crónica, por ejemplo, es común que la familia se desestabilice y se una mucho o no. Entonces también tenemos que trabajar con mucha precaución toda esa situación. Realmente, y tenemos que tratar de prepararnos. Una de las consignas que decía digamos, este código, ¿no? Es la preparación nuestra. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Y qué camino tenemos para seguir? ¿No es cierto? Porque tenemos que tener, por más que se cambie, digamos, en el momento que uno informa o que se acerca a la familia, a veces necesitamos cambiar nuestra información o decirlo de otra manera,
Y no siempre en ese momento es el ideal para hablar. Quizás necesitamos darle un tiempo. Si un niño está internado y no podemos, la familia no puede recibir o no quiere recibir la noticia el primer día de internación. Bueno, si va a estar internado varios días, tenemos la posibilidad en el transcurso de la internación de ofrecerle herramientas, de ofrecerle nuestra contención. Sí. La verdad que es más que interesante el tema, Mabel, Leticia, son muy claras, tienen buenas herramientas, se ve en cuanto a la comunicación. Ha sido un gusto tenerlas. Bueno, seguramente seguiremos en contacto porque me adelantabas que van a seguir con capacitaciones. Sí, la idea es que en forma anual nos encontremos para hablar de estos temas que son obviamente preocupantes por nuestros pacientes, pero también por nosotros y por los nuevos profesionales que se suman a trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muy amable. De aquí nos vamos con Fer, que tiene más información.